Vimos las divisiones del karma, porque el karma sería el veneno para el cual la segunda práctica trascendental funciona como antídoto. Y esta práctica es la ética. Entonces, es tan extenso, de hecho, comprender el karma se dice que es uno de los, el karma es un fenómeno muy oculto, de los tipos de fenómenos que existen. En este sistema de budismo tibetano tenemos los fenómenos ocultos, los fenómenos visibles, ocultos y muy ocultos. Entonces el karma sería un fenómeno muy oculto. Los fenómenos visibles los podemos percibir directamente con nuestra conciencia de los sentidos y conciencia mental. Los fenómenos ocultos no los podemos percibir directamente, pero los podemos comprender si comprendemos un concepto que se relaciona con este. Por ejemplo, no podemos percibir la impermanencia directamente, la impermanencia sutil no la podemos percibir, es un fenómeno oculto, pero podemos percibir el hecho de que un fenómeno es compuesto. Entonces, si comprendemos que los fenómenos opuestos son impermanentes, indirectamente estamos percibiendo la impermanencia, aunque no la podamos ver directamente, porque la impermanencia sutil de lo que cambia instante tras instante, microscópicamente no la podemos percibir. Y luego tenemos los fenómenos muy ocultos como la vacuidad, el karma, las vidas pasadas, que no los podemos percibir ni siquiera con la ayuda de otro fenómeno, sino solamente gracias al desarrollo de la clarividencia o de la iluminación. Entonces estos serían los fenómenos ocultos. Y el karma pertenece a estos fenómenos tan ocultos que no los podemos comprender directamente, sino que tenemos que basarnos en la lógica, en el razonamiento y en también confiar en la enseñanza, ¿cierto? Si es tan acertada con respecto a muchas cosas, pues tal vez tampoco se equivoque con respecto al karma. Ese es otro razonamiento que a menudo hace el Dalai Lama. Entonces vamos a la siguiente perfección. ¡Qué emoción! La siguiente perfección. ¿Cuántas divisiones? Hemos visto la ética y ahora vamos a la paciencia. La perfección preferida de muchos. ¿Se ve la lámina bien? ¿Sí? Sí, ok. Muy bien. Y me encanta la frase que muestra la esencia de la paciencia. Mente imperturbable. Mente imperturbable. Vamos a la definición. Una mente que permanece imperturbable al enfrentarse al sufrimiento impartido a uno mismo por parte de otros, por terceras causas o de cara a los desafíos del sendero. Una definición un poco larga, vamos a volverla a leer porque son muchas cosas. Una mente que permanece imperturbable al enfrentarse al sufrimiento impartido a uno mismo por parte de otros, por terceras causas. ¿Qué es terceras causas? Que no es otra persona, sino es algo que ocurre como una enfermedad, ¿cierto? Un accidente, fue un sufrimiento que no fue impartido por otra persona, sino es una tercera causa, causas kármicas. Y la tercera, de cara a los desafíos del sendero. Estas tres partes de la definición corresponden a las divisiones de la paciencia. Entonces, paciencia en tibetano, söpa, la palabra söpa, también se utiliza en tibetano coloquial para referirse a soportar. Entonces es soportar, aguantar, ¿no? Ser imperturbable con respecto a situaciones negativas. Y vamos a ver las divisiones. La primera es imperturbabilidad ante quien activa el propio sufrimiento. Ese sería el primer tipo de paciencia. Cuando alguien te hace daño, te maltrata física, mentalmente, verbalmente, etcétera, etcétera, imperturbabilidad, ¿cierto? Que en este caso, específicamente, quiere decir no devolver el daño recibido. No devolver el daño recibido es un tipo de paciencia. Es un tipo de paciencia. ¿Por qué esta división dice imperturbabilidad ante quien activa el propio sufrimiento? Fíjense que no dice ante quien crea el propio sufrimiento. ¿Por qué? Porque nadie puede crearnos nuestro propio sufrimiento, solo nosotros mismos. Entonces, la filosofía budista es tan increíble, tan profunda, que incluso cuando sentimos sufrimiento, cuando alguien nos hace daño, te hace diferenciar
ese daño que viene del otro no como causado por el otro, sino como resultado de tu propio karma y activado por la mente aflictiva del otro. ¿Entiendes? Es decir, si no tuvieras el karma de experimentar ese sufrimiento, no habría nadie que habría hecho una acción para que tú vivieras esta experiencia. ¿Por qué? Recordamos las características del karma. No se puede experimentar nada para lo cual no hayamos creado las causas, sino en esta vida, en una vida pasada. Entonces, cuando alguien nos hace daño, esa persona no es la causa de nuestro sufrimiento. Esa persona es la condición externa para que se active este karma de sufrimiento que debemos experimentar. Es como el sistema inmunológico y las enfermedades, ¿cierto? La enfermedad en realidad no es la causa del sufrimiento. La enfermedad externa es una condición para que nos enfermemos. Pero la causa es que, por ejemplo, tenemos un sistema inmunológico malo, o estamos débiles, o tenemos otras condiciones. Es exactamente igual con el karma. El sufrimiento que experimentas, lo experimentas porque has creado el karma para sentirlo. Y entonces, ¿cómo puede manifestarse ese karma? Muchas veces a través de otra persona que tiene aflicciones, ¿cierto? Tiene estados mentales negativos y debido a nuestro karma que hace de imán, va a atraer a esa persona para que se genere nuestra experiencia de sufrimiento. Entonces es una visión muy trascendental del sufrimiento. Va mucho más allá de, esta persona me hace daño. Es imposible para la filosofía budista que alguien te haga daño. No pueden. Es decir, que alguien sea la causa de tu sufrimiento. Si te hacen daño, es debido al karma y esa persona funciona como una condición para que este karma se manifieste. Esto nos lleva un paso más allá en la filosofía del altruismo. Y es el siguiente. ¿Qué ocurre cuando esa persona nos crea sufrimiento? Nos hace sentir sufrimiento. Esa persona acumula karma negativo. Entonces, si vemos esta dinámica desde este punto de vista, ¿qué ocurre? Que nuestro karma negativo de experimentar sufrimiento funciona como imán para que una pobre persona que tiene aflicciones venga y haga acciones negativas hacia nosotros y acumule karma negativo a la vez. Es decir, no acaba allí, continúa, ¿cierto? Es un círculo de sufrimiento, un círculo de sufrimiento. Entonces, tener paciencia o tener esta imperturbabilidad, como dice la división, hacia aquellos que nos hacen daño, que nos quieren hacer sufrir, que hacen acciones negativas hacia nosotros, no solamente es la mejor manera de lidiar con nuestro propio karma que nos llevó a experimentar ese sufrimiento, sino es la manera más altruista de ayudar a esa persona. ¿Por qué? Porque mientras menos sufras, menos karma negativo va a acumular la persona que te hace daño. ¿Cierto? ¿Qué altruismo tan supremo? ¿Qué mente tan pura de verdad llegar a pensar verdaderamente de esta manera? No me voy a enojar porque quiero ayudarte. Quiero ayudarte a que no acumules karma negativo. Entonces te libero. En ese instante en que practicas la paciencia, se libera tu karma y se libera el karma del otro. Imagínense qué gran oportunidad de practicar la paciencia. No solamente nos va a ayudar a nosotros, sino que estás literalmente salvando de los reinos inferiores a aquella persona que debido a tu propio karma sería el instrumento para crear esa experiencia de sufrimiento. Increíble, increíble cómo se va expandiendo la comprensión. Y bueno, segundo tipo de paciencia. Ese es solo un tipo de paciencia. Segundo tipo de paciencia, paciencia que asume el propio sufrimiento. Esta se refiere al sufrimiento que viene por terceras causas, donde no hay otro ser viviente que está incluido en la situación, por ejemplo, accidentes, terremotos, el virus, el bendito virus. Todo eso se refiere a situaciones que no podemos cambiar, a situaciones que ocurren debido a nuestro karma y que se manifiestan sin la mediación de otro ser viviente. Entonces, ¿qué podemos hacer con estas situaciones? Aceptarlas, es decir, aceptar, no las podemos cambiar, asumir que nuestro propio sufrimiento es un resultado de algún karma que hemos creado en algún momento. Este tipo de paciencia es el que podemos aplicar cuando no podemos cambiar las cosas. Cuando nadie nos ha hecho nada, simplemente no hay manera
de resolver esta situación, no hay nadie, ni siquiera quien culpar exteriormente a nivel convencional, pues se practica el segundo tipo de paciencia. Esto nos sirve mucho para el confinamiento también, ¿cierto? Segunda paciencia, paciencia que asumo el propio karma. Yo soy responsable por mi karma que me ha llevado a experimentar esto. Imperturbable. Y luego tenemos la paciencia de obtener cualidades. Esta paciencia es muy bonita porque se refiere a la tercera parte de la definición, los desafíos del sendero. En particular se refiere a paciencia con respecto a la comprensión de la vacuidad. Porque a veces cuando estamos practicando el sendero nos desesperamos un poco, ¿cierto? Ay, ¿por qué siempre pierdo la paciencia? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, ¿por qué no logro concentrarme? Cuando yo quiero ser un meditador, yo quiero poder estar así concentrado por media hora. Y eso es falta de paciencia. Esa también es una mente negativa. Entonces, incluso con respecto a las acciones positivas, como es el acumular karma positivo, también con respecto a eso hay que ser pacientes. No hay que perder la paciencia, no hay que desesperarse si la práctica parece difícil, si la sabiduría parece complicada, si la filosofía parece incomprensible, no hay que desesperarse. Hay que practicar la paciencia de obtener cualidades positivas. Es la paciencia del sendero, la paciencia de la práctica, y es tan importante para nosotros como practicantes tener esta paciencia. ¿Y por qué tenemos que tener esta paciencia? Porque si no tenemos este tipo de paciencia, en lugar de obtener las cualidades, las vamos a disminuir. Un ejemplo muy sencillo en la meditación, ¿cierto? Si nos esforzamos demasiado en la meditación, estoy segura que ustedes habrán escuchado 100 veces del Lama Dorje, los antídotos de Shiné, ¿cierto? Y los obstáculos de Shiné para practicar la calma mental, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre si nos esforzamos demasiado y somos impacientes? Estamos cayendo en el error de la meditación que se llama aplicación excesiva de los antídotos. Aplicación excesiva del esfuerzo también es un error, es una falta de paciencia. Y de hecho, dentro de los antídotos tenemos el descanso. El descanso es un poder dentro de la filosofía budista. El descanso es un poder. Es el poder de la paciencia, paciencia del sendero. Entonces, si siempre estamos queriendo esforzarnos y concentrarnos y nuestra mente está cansada y ya no logra meditar y tratamos de seguir meditando, primero creamos una sensación negativa hacia la meditación y nuestro cuerpo se la recuerda y ya no va a querer volver a meditar. Pero segundo, estamos empeorando la práctica, ¿cierto? Estamos creando obstáculos para nuestro propio desarrollo. Entonces el descanso también es un poder. El descanso también es paciencia. La paciencia con nosotros mismos es compasión también. Entonces es muy importante, muy importante. ¿Y qué tal? ¿Cuántos de ustedes habían pensado que este tipo de paciencia existía o que lo habían catalogado como paciencia? Nunca pensamos, ¿cierto? Hablamos la mayoría de las veces sin propiedad, usando los términos sin propiedad. Pero este tipo de paciencia es muy importante, muy importante. Es la paciencia de no perder también la confianza en uno mismo. ¿Sí? Es saber, se puede lograr, pero hay que tener paciencia, 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 poco a poco. Desde un tiempo sin principio y hasta la iluminación. Hay tiempo, claro, mientras más rápido mejor, por eso tenemos el Tantra, pero si esa desesperación, ¿cierto?, se convierte en un apego a la práctica, te va a crear más dualidad mental y más obstáculos que si no lo hubieras hecho, que si hubieras descansado y si hubieras tenido paciencia contigo mismo. Y la paciencia es el antídoto de la malevolencia. La malevolencia, qué palabra que da miedo, ¿no? Malevolencia, maldad. ¿Qué es la malevolencia? Vamos a ver. Otra mente. Todos son mentes. Malevolencia. Factor mental que por su propio poder carece totalmente de empatía hacia su objeto. ¿Okay? Factor mental que por su propio poder, recuerden siempre que ponen por su propio poder cuando se habla de factores mentales, y eso son buenas noticias, no somos nosotros en sí, es un factor mental que nos poseyó en ese momento, que rodeó nuestra mente principal y hace que ocurran acciones de cuerpo y de palabra negativas. Entonces, carece totalmente de empatía hacia su objeto. ¿Por qué? Porque si tienes empatía, ¿cómo puedes tener malevolencia? ¿Cierto? Si alguien te hace sufrir
pero tienes empatía, tienes paciencia. Es que no hay otro sendero, es así. Si sientes amor, sientes paciencia. Y esto nos lleva a la bodhicitta, porque bueno, lo veremos al final, pero la bodhicitta te va a hacer practicar automáticamente todas las perfecciones. ¿Cierto? Si sientes amor, vas a tener paciencia. Si sientes amor, vas a practicar la generosidad. Si sientes amor, no te va a pasar por la mente no practicar la ética. No vas a querer hacerle daño a nadie. Si sientes amor, no vas a dudar en esforzarte por los demás. Entonces, la bodhicitta es literalmente, Yishe Norbo en tibetano, la joya que concede todos los deseos, porque te hace instantáneamente practicar las perfecciones, instantáneamente no acumular karma negativo, instantáneamente acumular karma positivo. Y sabiduría, de paso. Entonces es de verdad, la joya que concede todos los deseos, la bodhicitta. Pero volvamos a la malevolencia. Divisiones de la malevolencia. La primera, y esto también nos va a asustar un poquito, la primera es la malevolencia que desea hacer daño. Es puramente la mente que quiere vengarse o que quiere hacer sufrir a otro ser. Eso es bastante claro que es malevolencia. La segunda, malevolencia que hace que otros hagan daño. Entonces, no la haces tú directamente, pero tal vez haces alguna acción de palabra o de cuerpo que lleva a otra persona a hacer daño. Entonces, este es aún peor. Los maestros siempre dicen, este es aún peor que si lo hicieras tú mismo, porque no solo tienes tú el karma negativo, sino que también has hecho que otra persona acumule karma negativo. Entonces, es doblemente mala. Malevolencia que hace que otros hagan daño, ¿no? Como el rey y los soldados que el rey manda a la guerra. Imagínense el karma negativo del rey. Uno dice, no, pero el rey no está haciendo nada, son los soldados que están matando a los otros soldados. No, todo el karma es del rey que mandó a los soldados. Es aún peor. Imagínense cuánto se multiplica por cada soldado que ha mandado a la guerra. Imagínense el karma que estamos creando en el mundo. Increíble. Y luego tenemos la tercera, que es la malevolencia que se alegra al oír o ver el daño hecho por otros. En esto a que tampoco habíamos pensado que eso acumula karma negativo, ¿verdad? Cuando mi maestro decía, cuando escuchamos una buena noticia y nos alegramos, compartimos el mérito. Cuando escuchamos una mala noticia y nos alegramos, compartimos el karma negativo. Imagínense, karma mental, pero igual se comparte, porque es la intención lo que cuentes. La malevolencia, ¿cierto? Decir, ay, qué bueno que le pasó eso a esta persona, se lo merece, ¿no? Esa mente decía, ay, se lo merece. Eso es malevolencia. Y cuando sientes esa satisfacción de que algo negativo le ha sucedido a otra persona o a otro ser, en ese instante estás creando karma negativo. En ese instante. No hace falta que hagas absolutamente nada. Solamente con la mente de malevolencia ya estás acumulando karma negativo porque estás compartiendo el karma negativo que produjo ese sufrimiento. De la misma manera que en la filosofía budista tenemos siempre el regocijo, ¿cierto? El alegrarse de las acciones positivas. El regocijo es famoso en la filosofía budista como la práctica más fácil. No tienes que hacer nada. Sentado, te alegras y acumulas karma positivo. La malevolencia es lo opuesto. No tienes que hacer nada, sentado te alegras por algo malo y ahí estás creando karma negativo. Entonces, el antídoto a este terrible factor mental que es la falta total de empatía, la malevolencia, es la paciencia para el sendero compartido de Mahayana y Hinayana, y para el Mahayana directamente la bodhicitta, el amor y la compasión.